con muy buena pluma y casi sin pretenderlo, nuestro querido Teo ha conseguido adecuarse a esta máxima en su gavilla de artículos dedicados a honrar nuestra común lengua española. A lo largo de sus 312 páginas, Teo nos da un repaso por toda la historia de la literatura española, desde sus orígenes medievales hasta nuestros galardonados Nobel de la actualidad. Desde la prístina concienciación lingüística de Antonio de Nebrija o Juan Luis Vives, hasta los recientes estudios filológicos de Lázaro Carreter o Alex Grigelmo. En sus más de 60 capítulos, Teo nos habla de personajes históricos como Hernán Cortés o el cardenal Cisneros, científicos como Ramón y Cajal, del mundo de la dramaturgia y el humor como Neville, Llopis, Tono, Miura o Jardiel Poncela, del mundo del cine como Cantinflas, o de esos autores tan cinematográficos como Pérez Galdós, Baroja o Delibes. Y como no, nos muestra su devoción por los grandes, entre ellos Shakespeare, Unamuno, Cela, García Márquez, sin olvidar a nuestro señero protagonista alcalaíno, Miguel de Cervantes, que como no podía ser de otra forma, aparece por cada rincón del libro.